Bueno, muy buenas a todos. Este es el comienzo de un nuevo especial del podcast del Sucucho Comiquero, programa número 49 ya. Y bueno, y paso a presentar, vamos a hablar un poco de lo que es, primero paso a presentar el tema, que vamos a hablar un poco lo que es la censura en el cómic en general. Y, y para eso yo tengo acá a mis compañeros que me acompañan. Y pues en primera instancia voy a presentar al señor Martín Ibáñez. ¿Cómo va? ¿Cómo le va, chiques? ¿Todo bien? Acá andamos. Me encanta el lenguaje inclusivo. Vamos con el lenguaje inclusivo. Aunque a algunos les moleste. Seguidamente tenemos acá. ¡Ay! Se conectó muy bien. Pudo llegar el señor Sergio Manija Fernández. Acá lo vemos. Buenas noches, ¿cómo andan? Estamos bien. Bueno, tenemos como dice nuestro amigo Santi, que nos escucha de más allá, no sé, bueno, no llegó Santi, pero no hay problema. Está cansado, Desde Santi, la debe estar cansado. ¿A dónde estará? No sabemos. Bueno, desde Sí, la banda oriental tenemos a nuestra amiga la Ronit. Hola, gente. Y bueno, y acá tenemos por último y no menos importante, tenemos acá desde Los Pagos, acá vecino, casi vecino mío prácticamente, acá desde Entre Ríos, desde Paraná. Lo tenemos a nuestro amigo Germán, mejor conocido como Sarino Valentino. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Che, más que río estamos en un charquito, viste que ya el Paraná se secó, boludo. No hay nada. No, bueno, pero ya tenemos más agua. Está de Sí. 75 centímetros, un poquito. Bueno, igual, Vamos. buen día para todos. Estamos grabando un sábado. ¿Qué hora es? 6:30 de la mañana. Así que, bueno, espero que sea sí, leve. porque yo recién salí del Ahora que lo boliche. estamos despierto manija. Marija vino, recién llegó el boliche. Manija, Sí, claro, Sí, del pasa que acá en after. Juárez está todo abierto, entonces es medio. Como que no tenemos casos positivos en Juárez, somos en zona libre de COVID, entonces es la joda misma en Juárez. Y es más, vino recaliente. Qué temprano que terminó todo. Son las 6 de la mañana. Quería hacer un Está- after, boludo. Quería seguir de sí, largo. Está bien, O qué loco. grande, Manija. Bueno, como le había anticipado, en el día de hoy vamos a hablar un poco de la censura en el cómic. Particularmente, a mí me tocó escribir. Yo en realidad, bueno, quiero contarles, a lo mejor no todos saben, los chicos sí saben, pero no saben. Yo escribo un diario digital que se llama Aires de Santa Fe, acá, que es bastante conocido en la zona, son sábados generalmente publico. Y cuando surgió la idea de hacer este podcast sobre la censura del cómic, yo justamente había escrito en su momento dos notas. Una sobre la censura en el cómic y, digamos, los casos que hubo a lo largo de los años de censura en el cómic, y después también una nota que estaba relacionada a eso, que es sobre un poco sobre la problemática que había surgido respecto al debate sobre la sexualidad de Robin. Había salido un cómic sobre que se llamaba Batman Urban Legends. En el número 6 había, digamos, una escena en la que Tim Drake, que es pues, el Robin que, digamos, que es protagonista de esta serie, tiene un diálogo con su amigo Bernard y en donde expuso, digamos, su bisexualidad en realidad, la bisexualidad de Robin, digamos, en este diálogo lo que pasó fue que Bernard lo invitó a una cita, digamos, que es la última parte del cómic ese, y en esa nota en particular, en la de la sexualidad de Robin, hablé un poco de dónde surge todo este tema de cómo se dio o cómo surgió esa leyenda, como una especie de leyenda urbana, o como ese mito de que Batman y Robin parecía que eran pareja o que había algo ahí escondido, un poco escondido, y de dónde surgía todo esto. Y básicamente digamos, se lo señala se lo señaló en los cómics de Batman durante muchísimos años. Esto viene de la década de los 50, de la edad de oro del cómic, en donde hubo el primero que, digamos,
puso ahí el ojo en esa situación y que vio una situación como una relación media rara. También tengamos en cuenta que el primer Robin aparentemente no, me parece que no era me parece que no era mayor de edad, entonces había algo raro. O sea, Batman era una persona bastante más grande. Y bueno, el primero que nota esto, y hay una connotación y hay un contexto histórico también, fue el psiquiatra Frederick Wertham, algo así, que escribió un libro que se llama Seduction of the Innocent, o Seducción de la Inocencia, traducido al español. Y hablaba y decía lo siguiente un poco, le dice: las historias de Batman son psicológicamente homosexuales. Esto es un fragmento del libro textual. Sí. Las historias de Batman son psicológicamente homosexuales. Las historias del tipo de Batman podrían incitar a los niños hacia fantasías homosexuales, de una forma en que serían inconscientes. Solo alguien que ignore los fundamentos de la psiquiatría y la psicopatología del sexo puede no darse cuenta de la sutil atmósfera de homoerotismo que denomina las aberturas del maduro Batman y su joven amigo Robin. Entonces, al escribir esto, esto es una parte, digamos, porque el libro cuenta con un montón de cuestiones que pone en jaque o debate desde un lado un poco, bueno, desde el lado un poco homofóbico y de un montón de cuestiones, porque en realidad este libro se desarrolla en el contexto histórico donde surge, estaba en Estados Unidos, no había en la década de los 50, donde estaba... Década ultra conservadora, porque aparte encima, si tiene una relación entre Batman y Robin, ¿cuál es el problema? Eso es lo que yo no entiendo. Yo lo veo desde ese punto. Y lo que pasa es que Pedofilia y gays de los 50 no pegan mucho. no, muy conservador todo. Década de mierda. Imagínense que Tiene que ver, Ailén, Ailén, tiene que ver desde mi ignorancia, porque no estoy en el tema. Tiene que ver también que para la industria, ¿no?, de los superhéroes todavía está la función de vender el muñeco a los chicos y no, o sea que no está bien visto que los héroes tengan relaciones entre ellos, no solamente relación homosexual, sino relación heterosexual. No está bien visto que los héroes hagan esas cosas. ¿Tiene que ver eso para la venta? Eran varios, te explico, eran varios temas en realidad, porque también estaba, había una editorial que era la Easy Comics, que era la Entertainment Comics, las historietas de entretenimiento, que se desarrolló, digamos, la etapa de mayor esplendor fue entre los años 40 y los 50, que escribían, digamos, se Eran dedicaban... como las rom-com, ¿no? Como lo que son ahora las comedias románticas japonesas. Para que no entiendan. ¿No? Tenía algunas historias, pero muchas de las que se hacían en Estados Unidos, las que estaban apuntados, digamos, el tema de la censura, sobre todo por este personaje, este psiquiatra, era porque había ciencia ficción, crímenes, guerra y había sobre todo terror. Entonces había imágenes muy fuertes que se cuestionaban en ese momento porque justamente decían que, como decía Manija, no eran para niños. El cómic en sí, el cómic de superhéroes, siempre nació como una historieta para chicos. Después, bueno, con el desarrollo, con el devenir de los años, hubo varios, digamos, autores y artistas que, digamos, que hicieron evolucionar un poco eso, sobre todo en la década de los 80. Pero bueno, no nos anticipemos demasiado. Y en la década del 60 este libro se lo criticó contra la censura del cómic de una manera muy boluda. Alguien que todo el mundo, el Hugh Hefner, criticando ese libro y mirando la serie de Batman, fue uno de los que financió la serie de Batman de los 60, la que todos vemos. Claro, y era para adultos, no era para niños. Sí, pero vos fíjate que los capítulos que tienen un poco la serie de Adam West son muy naif. O sea, los personajes, los trajes son naif. Vos ves, el Guasón es muy naif con sus... Es que era la idea, era satirizar lo que decían en ese libro, más lo que pasaba en los cómics, era una mezcla de los dos. El tema es que envejeció de una manera diferente y todo el mundo se lo tomó como que era para niños y naif.
O sea, se tomó para otro significado, pero en realidad la serie era una crítica directa al libro. Era pues tipo, vamos a hacer un Batman que sea como quiere este psiquiatra. Claro, tal cual. Bueno, y quedó para la posteridad. El contexto histórico donde se desarrolló, digamos, esta situación, digamos, el surgimiento de este libro fue en el pleno Lavender Scare, que sería el terror lila, donde las autoridades estadounidenses consideraban que la homosexualidad era un riesgo para la seguridad nacional, como lo fue también el macartismo con el tema de que también era un riesgo ¿cómo se llama? El partido, digamos, los pensamientos ligados al comunismo. Había todo, digamos, como una cuestión post Segunda Guerra Mundial y se veía venir el tema de justamente de la Guerra Fría y bueno, todo ese tipo de cuestiones. Entonces había como mucha paranoia. Y entonces todo esto, digamos, este contexto, digamos, este psiquiatra, este libro, también llevó a la creación del Comic Code Authority, que todavía hay hoy en día algunos cómics que siguen llevando sus historias para la aprobación, digamos, de este ente regulador, por así decirlo. El Comic Code Authority nació en 1954, que lo que hacía era regular el contenido del comic book estadounidense. Uno de los puntos, justamente cuando yo hablaba, cuando redactaba la nota de la sexualidad de Robin, uno de los puntos que analizaba este censor, que era de facto, obviamente, eran las imágenes de lo que ellos consideraban perversión sexual, anormalidades sexuales y relaciones sexuales ilícitas. O sea, esas eran las descripciones. Entonces, ahí eso englobaba lo que era, digamos, imágenes de seducción, el tema de la violación, el sadismo y el masoquismo, fueron expresamente prohibidas. Después, por ejemplo, hay distintos puntos acá. Pero no solamente en lo sexual. Porque viste que yo ayer les contaba que releyendo material y digamos cosas, informaciones, había un administrador de justamente de este CCA, yo le digo CCA, pero la verdad no me acuerdo las siglas, pero un juez, que era juez incluso, el tipo en el 56 quiso cancelar un cómic que era, corríjanme, Judgment Day, bueno, el día del juicio. Yo soy malísimo para el inglés. Judgment, bueno, perdón. Speaking English. Bueno, el tema es que en ese cómic contaba que un astronauta llegaba a ciertos planetas para, digamos, meterlos en la República Galáctica, que ya en esa época se hablaba de la famosa República Galáctica, que dentro de la omnilogía eso siempre existió. Bueno, el tema es que el tipo llega a un planeta donde está dominado por dos razas, en realidad una raza de robot, pero estaban todos androides, ¿no? Y están diferenciados por colores. Y supuestamente un color, o sea, los que representaban un color eran más inteligentes que el otro. Y había mucho acto discriminatorio entonces, bueno, es como que el astronauta se arrepiente de entrar a dialogar con esta raza, porque ven que son muy racistas, hay como un acto discriminatorio y no están, digamos, capacitados para entrar en lo que es la República Galáctica y toda esa movida. Y el astronauta al final se revela que, bueno, estoy spoileando, ¿no? Pero bueno, se revela que es negro, o sea, es una persona de color. Y esto le hizo hervir al juez de la CCA y le quiso cancelar. Discutió muy fuertemente con el editor y con el autor. E incluso llegó a decirle, esto estaba leyendo, allí yo no voy a creer, que decía que de última dijo, bueno, cedo, publícanlo, pero por lo menos al personaje que es de afroamericano, quítenle la transpiración. O sea, no le dibujen que transpire. O sea, ¿cómo puede llegar a tal punto? O sea, es lo que hablábamos con Helen. Es la década de mierda de los 50 que ponían esas... Que no sé si hoy en día ya no estamos a ese extremo, pero... ¿No?
Tengamos en cuenta que el contexto histórico era de gente que había colectivos para blanco y colectivos para negro. Y no solo Había eso, baños para blancos y baños para negros. hoteles, todo. Era tipo, acaban los negros, acaban los blancos. Y con la gente asiática lo mismo, que los trataban de amarillos. A la gente asiática también. Este amarillo. La siguen tratando de amarillo. Sí, también. Pues te digo, pero qué década de mierda todo esto. Pero bueno, vaya de eso, de lo que yo les quería contar, que bueno, igual lo publicaron. Se les plantó de mano el autor y el editor y lo publicaron igual, les chupó todo un huevo. Es más, le dijeron que si no se lo dejaban publicar, iban a ir iban a hacer una corte, un juicio. Justamente ya estaban los derechos, el tema de la discriminación y eso. Y bueno, es como que lo iban a llevar. Entonces el tipo accedió. Pero encima les pedía condiciones, boludo. ¿En qué cabeza? El tema de publicar fuera del código, que eso también es algo que yo noté y que cuando lo investigué, lo puse en la nota, era que se podía editar fuera de esta reglamentación, lo podían hacer, pero siempre se contaba con muchos problemas de distribución y de venta, porque era muy, digamos, estaba muy... en general, Mal visto. claro, y las editoriales tenían como convenios. Igual, Ailén, era un sellito de mierda que le ponían a los cómics. Era eso, Sí, nomás. no solo eso. El problema era justamente que llegaran a los grandes locales, o sea, los locales de cómics, A a las la comiquerías. revistería, no te lo agarraban. Si no tenías el sello, el de la Los puestos aprobación de del... diario. Exacto. Si no tenías la aprobación del Comic Code Authority, no llegaban, a lo mejor no los podía vender. Entonces, esto también me provocó el cierre de series regulares y la quiebra de los que no pudieron adaptarse. Era muy fuerte en esa época. Y no solo eso, o sea, hablamos de los negros, hablemos de lo que era Wonder Woman en los 40, siendo la guerrera que peleaba con la guerra, que quería ser la mujer que luchaba contra todo, y en los 50 en el código pasó a ser una mujer que quería ser señorita, que vos decías, ¿qué? ¿Qué onda? Claro, sí, obvio. Y lo que pasa que, bueno, justamente dentro de digamos, de este contexto histórico de posguerra, de que las mujeres, es lo que hablábamos con Ronnie hace unos días, las mujeres habían tenido que ir a trabajar a las fábricas porque los hombres iban a la guerra, digamos, los hombres tenían que pelear en el frente. Entonces, cuando, digamos, la Segunda Guerra Mundial terminó y los hombres volvieron a sus casas, las mujeres tenían que volvieron, digamos, a su casa y a sus trabajos. La mujer tenía que volver a cumplir el rol que cumplía antes de la guerra. Entonces hubo también una campaña muy fuerte de medios de comunicación, de la moda en esa época era muy, digamos, muy femenina, muy de las perlitas, de las publicidades, Los batidos, el maquillaje. exactamente, las publicidades de lavarropa, de lavarropa y de las primeras aspiradoras y de heladeras. Lo hablamos en el podcast de sitcom, no sé si recuerdan. El contexto. La primera sitcom se desarrolló en este contexto, un contexto mucho más conservador. Las querían que justamente las mujeres vuelvan a cumplir el rol que cumplían antes de la guerra. Y esto es un poco, digamos, el Comic Code Authority es como la pata, digamos, desde el cómic, digamos, desde una de las manifestaciones artísticas digamos, de la teoría, digamos, estas teorías conservadoras, ¿no? Acá yo había notado también, por ejemplo, que bueno, que había ciertas restricciones, había ya, digamos, y entre ellas había... bueno, una cosa que quiero, antes que nada quiero destacar que este psiquiatra del que hablamos recién, Frederick Wertmann, decía que él se basaba su libro en que el motivo por lo que los índices de criminalidad entre los jóvenes no podía ser otro que el consumo del cómic, y que los cómics eran cada vez más violentos y que eso incrementaba justamente la tasa de criminalidad. O sea, un delirio importante, ¿no?
igual, o sea, este tipo de cosas se siguió pensando por muchísimos años, hasta, no digo la década de los 90, por ahí, o el 2000 también. En algunas cuestiones, a ver, después estos mismos discursos se siguen sosteniendo desde cuando uno ve en la televisión que dicen que no sé, que no el Fortnite, pero otros juegos juegos, por ejemplo, de videojuegos, son muy violentos, que los chicos van a reproducir eso en la vida y que es un discurso muy parecido. Bueno, respecto de los puntos que trataba el Comic Code Authority, la censura iba a lo siguiente, digamos, que si el crimen es representado, lo será como esto es lo que regulaba, lo será como una actividad sórdida y desagradable, como que no tenía que, digamos, darle una connotación positiva. Criminales no serán presentados como glamorosos o que ocupan una posición que cree el deseo de emularlos. En cada momento el bien triunfará sobre el mal y los criminales serán castigados por su acción. Toda una cuestión, una línea moral terrible. Las escenas de excesiva violencia serán prohibidas. Las escenas de tortura brutal y el excesivo e innecesario uso de pistolas y cuchillos, la agonía física y los crímenes sangrientos y truculentos serán eliminados. Ninguna revista de cómics usará la palabra horror o terror en su título. Ahí va directamente al punto en el que yo les comentaba antes de ese cómic. Ese cómic lo que desarrollaba mucho era el tema de los cómics de terror. Era lo que más desarrollaba. Y después, bueno, acá también averiguando un poco, dice que justamente debido a la presión de la censura, terminó cerrando todas sus publicaciones y se concentró solamente en la revista de humor Mad. Así que miran de dónde viene la Mad. Después, bueno, habla de... Dice, todas las escenas de horror demasiado sangrientas o repelentes, la depravación, la lujuria, el sadismo y el masoquismo no serán permitidos, todas las ilustraciones repelentes o soeces serán eliminadas, las inclusiones de historietas sobre tratos con el mal serán usadas o publicadas solo cuando su intención sea ilustrar moralmente y no en el caso de que el mal se presente atractivo, ni cuidado, ni se dañe ni de sensibilidad del lector. O sea, todos los, las representaciones, los criminales, el crimen, el mal, todas esas la violencia, todo lo que se le considera negativo, tenían que tener una representación, digamos, mala, fea, tenía que ser feo, no tenía que ensalzarse ni ser glamoroso, ni que tengan ninguna connotación positiva. Por eso decimos que, bueno, a ver, hay un montón. Eso lo dijo un psiquiatra, ¿no? ¿Eso lo decía el psiquiatra en el libro? Estos puntos son los que es la regulación que manejaba el código. El código, sí. Claro, el Comic Code Authority. Es la regulación. A ver, el libro del psiquiatra y el código surgieron en el mismo año, que creo que es el 54, si no me falla ¿Y la memoria. esa gente en qué se basaban? Eso es lo que yo... Cuadrados, boludo. Y lo pasa que, bueno, a ver... Sí, la época, obviamente, pero bueno. Claro, o sea, estamos en 2021, o sea, pasamos por un montón de cosas. Qué Después, aburrimiento por ejemplo, haber vivido en esa época, ¿eh? Yo me corto la chota si hubiera tenido que vivir eso. Bueno, y después ves gente que dice en redes sociales, ay, me censuran, ay... Extraño los 50. Claro, otros tiempos eran mejores. Qué horror, güey. O ¿cómo se llama? O el... Imagínate qué horror ser minoría en esa época, ¿no? Ya es un horror. Imagínate. Claro, o dicen también otro término como, porque la corrección política y esto y aquello, bueno, nada. No, realmente no saben lo que es censura, digamos. Acá te censuraban y no podías vender nada. Lo No único es que rescato de los 50 es la arquitectura. Y ponele algo de la moda. Yo la música, sí, y hasta ahí nomás. La moda es pintoresca, digamos. Está dentro de todo, es como que, no sé, se me ocurre en serio como Gambito de Dama, que la verdad que son re lindas, estéticamente re lindas de ver, todo, pero bueno,
tiene, digamos, tiene toda una connotación y digamos, una moralina detrás importante. Después dice, por ejemplo, las escenas que traten con instrumentos asociados con muertos vivientes, tortura, vampiros y vampirismo, ghouls, canibalismo y licantropía están prohibidas. O sea, directamente los cómics de terror los cancelaron completamente. No se podía leer un cómic de terror. Nos tenían que criar, nos teníamos que criar en esa época leyendo Topollillo, boludo. Lo único que había, ¿no? Petete, el libro gordo de Petete. Qué golazo. Cada anteojito. Bueno, sí. Sí, bueno, pero eso, bueno, igual fue más acá, pero nosotros venimos como medio atrasados con todo eso. Después dice, la profanación, la obscenidad, el lenguaje soez, la vulgaridad, o las palabras o símbolos que pueden adquirir significados indeseables están prohibidos. A ver, ¿qué será significados indeseables? O sea, es muy ambiguo, lo que ellos consideren indeseable te lo cancelan. Claro, indeseable para quién, ¿no? Ese es el tema. Es muy ambiguo, por eso tampoco las reglas son claras, o sea, es lo que ellos consideren que es ambiguo, que eso es, que es... A ver, puede haber, digamos, un marco, digamos, de consenso respecto de estos conceptos, pero en general, o sea, lo que es indeseable, eso es sumamente ambiguo. Después dice, las desnudez en cualquier forma está prohibida, así que no podríamos tener Urosukidoshi no podría existir, aunque esté censurado no puede existir, así que, así como las poses indecentes o inapropiadas. Los famosos arbolitos. Claro. Bueno, pero Como eso no existiría es nada igual de ahí. Aichi acá. Las Claro, ilustraciones igual son sí. eso sigue pasando. Capaz que vos después lo tocas un poco y me estoy yendo por la rama, ¿no? Capaz que lo tocas más adelante. Pero eso sigue pasando. ¿Viste el caso de Batman condenado? ¿Qué pasó con el miembro de Bruce Wayne? Bueno, sí, obvio. Eso justamente cuando yo hablaba de, eso lo vamos a tocar después, pero lo podemos hablar un segundito. Cuando yo escribí el tema de la censura en el cómic y las adaptaciones, ahí hablé no solamente de eso, sino hablé también, por ejemplo, del tema de lo que pasó un poco con las películas de Tim Burton, de por qué Tim Burton salió, digamos, de la dirección de las películas de Batman en los 80. Eso pasó después, Claro. ya en los 80, que ya, digamos, había otra cabeza. Porque después de esto, digamos, estuvo bastante tiempo, digamos, consolidado ¿cómo se llama? Este código. Y digamos que lo que pasó después, que fue, digamos, en realidad fue como un hito, fue como un precedente que marcó un poco ya el desuso, o ya, digamos, una manera, digamos, de imponerse y también de presentar nuevas problemáticas que eran sociales en la década de los 70, de la mano, por ejemplo, de ¿cómo se llama? De Stan Lee, no me salía, perdón. Sí. Hay un cómic en el que él habló, lo estoy buscando por acá, que yo lo tenía anotado. Que era el de Amazing Spider-Man, no me acuerdo el número, pero Son Stan tres Lee números, fue ¿no? uno de los que Tres números fueron, creo. Sí, ¿Cómo? fueron 3. Creo que fueron tres, sí. El Amazing Spider-Man, creo que. No, El Amazing número 90 y pico era, pero hay uno en particular que hay una foto en donde justamente está Spider-Man y hay un diálogo, creo que una foto, perdón, una tapa donde hay un diálogo con un policía que hace referencia a las drogas. Y bueno, y justamente lo tomó, digamos, Stan Lee tomó, digamos, esa problemática social porque en los 70 había mucho problema de drogas. Fue una época de experimentación, la época hippie, el digamos. LSD a full.
Le cede, claro. Entonces como que ya se veía, digamos, el flagelo de gente, obviamente, que se convertía en adicta y de que consumía y de que no tenía este tipo de problemas. Lo que pasa es que no puedo, no, bueno, no puedo encontrar, lamentablemente, no puedo encontrar el tema de Spider-Man con las drogas, pero bueno, no importa. Porque ahí específicamente yo quería decir el número y todo, y no lo estoy encontrando. Oh, Después, las nuevas editoriales, entre que surgieron entre los años 80 y 90, bueno, Amazing Spider-Man 96. exactamente. Amazing Spider-Man número 9. Era 90 y pico, pero que no sé dónde, en qué. Capaz que capaz que lo puse acá. Lo anoté en otro lado. Y bueno. Eso, y no lo- esos cómics se los pidió el mismo Nixon. El presidente de Norteamérica le pidió a Stan Lee que dibujara, que dé un mensaje de antidrogas en sus cómics. Y bueno, Stan Lee, ¿qué dijo? Bueno, tengo lo que más se vende, Spider-Man. Tiró digamos, ese tema, tocó ese tema. Y la CCA le molestó. ¿No? ¿Y qué hizo Stan Lee? Se le plantó de mano y lo editó igual, sin el sellito. Le chupó todo un huevo lo bien que hizo. La verdad que es de aplaudir, ¿eh? Pero la verdad que Lo que pasa es que digamos, era un problema muy grave en los 70 el tema problemática de las drogas. Entonces como que no se podía ya, no daba para más ya hacerse los tontos y dejar pasar este tema. O sea, no se podía. Y bueno, y eso también dio pie justamente para que las nuevas editoriales que surgieron en los 80 y los 90, había de que ellas distribuían únicamente a tiendas especializadas y fuera de la CCA, o sea, fuera de la Comic Code Authority, o sea, podían distribuir fuera, digamos, y vender igual. Entonces, esa práctica llevó a la pérdida gradual de la influencia que tenía este código y quedó casi en desuso. O sea, por ejemplo, Marvel en el 2001 abandonó la CCA, se autorreguló, se hizo un código propio. Y Creo que ahora existe, pero son para editoriales tan chiquitas que nadie le da bola. Sí, obvio, no tiene influencia en lo económico, que eso fue lo que perjudicó en un principio a muchas editoriales que las llevaron al borde de la quiebra, que algunas quebraron y otras que se tuvieron que adaptar en ese momento, porque justamente era una cuestión, digamos, que estaba una cuestión moral que estaba arraigada muy fuertemente y que después, bueno, con el paso de los años fue perdiendo fuerza. Y en el caso de DC, solo somete a esta aprobación a los personajes pertenecientes al universo DC, aunque a veces lo publican sin la venia del código, o sea, no es, digamos, no es obligación, o sea, ellos como que tienen una cuestión muy libre. Particularmente DC fue pionero en el tema de publicar cosas bastante fuertes, sobre todo, por ejemplo, Alan Moore, por ejemplo, con el tema de la cosa del pantano, fue en DC, fue uno de los primeros en saltarse la prohibición de la Comic Code Authority. Después, por ejemplo, y esto lo hizo, digamos, a través del sello Vértigo. Vértigo es un sello que se fundó en su momento, ahora no existe más, existe Black Label, pero duró muchísimos años, y es un sello que está, digamos, orientado, digamos, dentro de DC, está orientado a un público adulto. Ese fue un poco el cambio de paradigma que hubo en los 80 con respecto al cómic, pasar de, digamos, de estar orientado a un público más infantil, un público más para chicos, en donde, bueno, también, por eso también tenía tanta fuerza la Comic Code Authority, a un público, digamos, a que haya muchísimos lectores adultos ya y que les interese el cómic y, bueno, escribir un poco para ellos. Entonces, bueno, todo este tema, digamos, la fundación de Vértigo y todo esto, digamos, condujo a un punto en que, ¿cómo se llama? El sello del código
sería irrelevante para todo el mundo. Y después, bueno, hay una de las cosas que podemos decir también es que hubo también otros cómics muy importantes que en su momento, en la década de los 80, siguió estos pasos, digamos, de apartarse de lo que es el código, y uno de ellos fue The Authority, que fue que en un primer momento escribió Warren Ellis, después Mark Millar lo siguió, pero básicamente que también, a pesar de haberse editado también en los 80 en un sello donde había cómics para adultos, también de parte de DC tuvo algunas censuras. Hay algunas partes, por ejemplo, yo estoy viendo acá imágenes, la voy a pasar, imágenes de ¿cómo se llama? De las partes censuradas. Estas imágenes son de Movie Censorship, que es un portal que está dedicado a mostrar recortes por los que pasaban algunas de las obras. Ahora les paso de una imagen, por ejemplo, de un personaje en donde hay un superhéroe que le atraviesa el cráneo. Y bueno, esto obviamente fue editado, digamos, fue censurado. Toqueteado. Y Obviamente. ahora le estoy pasando, es digamos, la imagen original. Y ahora le paso esto para dar un ejemplo, hay un montón de estos toqueteos, como dice Germán, que son muy evidentes. Pintar la sangre de colores y cosas así. Sí, o disimular pezones, por ejemplo. O cosas así, todo lo que sea muy, muy, muy sangriento, o que tenga, digamos, un contenido sexual importante. Del mismo tenor hay otra imagen en donde un personaje utiliza la cabeza de otro personaje como una pelota de fútbol. Entonces, en la imagen que se publicó, ¿cómo se llama? La cabeza la pintaron toda de rojo y sin rasgos para disimular un poco esto. Disimular que fuera una cabeza, básicamente. Después, bueno, hay un montón. Pero esa obra en particular también rompió un poco con... más allá de que tuvo censura, fue también rupturista, como lo fue Alan Moore y como lo fueron los guionistas de esa época. Y después, bueno, un poco también quería hablar justamente de lo que hablaba, de lo que comentaba, Martín, parece que era Martín, respecto de justamente las censuras en el cómic, digamos, en el cómic y en las adaptaciones más actuales, más de la época, ¿cómo se llama? Que, bueno, respecto a la nota la nota que yo escribí sobre la censura del cómic, el punto de partida mío fue cuando Zack Snyder publicó a través de su cuenta de Twitter una imagen que decía algo así como que estaba, digamos, censurada, una imagen como de censura, que no parecía la imagen directamente, en apoyo a Justin Halpern, que es el co-creador de la serie Harley Quinn, porque había sufrido una censura. Por una escena que tuvo de contenido sexual entre Batman y Catwoman, en donde específicamente Batman le hacía sexo oral a Catwoman. Esa fue la escena que ¿cómo se llama? Que se censuró. Y bueno, ese, digamos, fue la noticia, y a raíz de eso, digamos, lo quise plantear el debate respecto de cuántas cosas actualmente todavía hasta el día de la fecha se censuran y cuántas cosas durante estos últimos años fueron censuradas. Obviamente no solamente en el cómic. Yo creo que para mí es un peliculón, me encanta, más allá de la temática, porque no hace apología en realidad, pero una de las películas que más se quiere tijeretear hoy en día y se está hablando es Lolita.
Es una película que, bueno, el que la vio sabrá, ¿no? Y dice, aparentemente bueno, quieren, digamos, también toquetear esa película porque dicen que es como, da un mensaje más de desapropiado, no acorde a la época, pero es arte, o sea, es una película, está basado en un libro, es como... El libro está basado en un libro. Lo que el viento se llevó, que es la Biblia de todas las novelas de muchos lados, y esa también la quieren toquetear, sacarla, censurarla. Yo me acuerdo que Es en histórico. la primaria nos mostraban La Casa de los Espíritus, la película, en donde hay abusos, hay bueno, un machismo, un sexismo muy grande, está bien, es de época, ¿no? Y la película nos la mostraban, como, digamos, en la parte creo que de lengua y literatura, la materia, ¿no? No sé si a ustedes también, yo no estoy hablando de los 90, ¿no? En La Casa de los Espíritus es una novela de Isabel Allende. Bueno, y a entonces, nosotros nos mostraron la entraban- película. Nos mostraron la película. Esa película también pero- tenía un contenido bastante áspero. Y sin embargo, nosotros éramos chiquitos y nos mostraban eso en la escuela. Y nos hacían leer el libro. O sea, nos tomaban la materia en base a eso. Y así también con otras cosas, ¿no? Con otras películas. Me acuerdo que estaba también la Sociedad de los Poetas Muertos. No me acuerdo el nombre, pero sé que era Sean Connery. Que eran todos de monjes. Ayúdame, Aileen, que vos le sacar esa película. En el nombre de Rosa. Esa también nos hicieron ver. Bueno, El nombre de la rosa está basado en un libro que es de Humberto Eco, que es surge a partir de, digamos, de una investigación que hace Humberto Eco, unos manuscritos que le encuentra. Bueno, parte un poco de esos manuscritos y parte un poco. Yo me acuerdo de ese libro, lo leí cuando creo que tenía, no sé, 17 años, porque habla mucho de religión, o sea, cosa que la película no trata, porque trata más el caso, digamos, el caso criminal, en realidad es un caso de, como si fuese de detectives, nada más pero, que él no da ni idea y pasa. Nosotros nos mostraron esa película también y nosotros éramos chicos. Y era una película, qué sé yo, que tenía sus contradicciones, más que nada el tema de la religión, que no era todo como la religión te lo muestra. Y eso nos lo dieron en la escuela, ¿me entendés? ¿Sabes? Sí. Sí, particularmente en esa película trata justamente el tema, en esa época, digamos, el Vaticano estaba en la ciudad de Aviñón, en Francia, y había toda una... estaba establecido que justamente que ahora que se critica mucho el tema de la riqueza o no, de Ciudad de Vaticano y qué sé yo, en esa época era una ostentación terrible. Y nadie le cuesta, o sea, el poder, digamos, el poder temporal y que sería el de los reyes y el poder de Dios estaba todo entremezclado, o sea, digamos, justamente la casta del clero tenía, digamos, tierras, era muy rica y había mucho cuestionamiento. En su momento se cayeron los seguidores, vino San Francisco de Asís y dijo, che, acá pasa algo que no corresponde. Y empezó a predicar la pobreza y diciendo que Jesús era pobre y un montón de cuestiones que obviamente al Vaticano le molestaba y muchísima. Entonces, ¿qué pasa? En el contexto de esa película y de esa obra, desarrollan cómo, digamos, había debates teológicos justamente entre los franciscanos y otros, digamos, y otros monjes, como los benedictinos, por ejemplo, que digamos, debatían cuestiones teológicas, pero también estaba el tema de la persecución, porque justamente como ellos cuestionaban constantemente el tema de que si Jesús era pobre, ¿por qué vos vivís rodeado de oro y de joyas y lo que sea? Entonces, justamente la Inquisición en esa época empezó a perseguirlos por herejes y los quemaban en la hoguera, entonces había toda una... Era jodido, era jodido. Bueno, la película y el libro digamos, se desarrolla en ese contexto también, un contexto muy complicado. También de justamente un tipo de censura porque a alguien no le conviene la opinión del otro, porque empieza, digamos, a levantar un poco de polvareda, empieza a hacer pensar a la gente, como yo me estoy cagando de hambre, aparte en la Edad Media que gente que el 95% de la gente no sabía leer, o sea, no estaba instruida y se cagaba de hambre, y bueno, había ese cuestionamiento. No querían que surjan justamente esas voces y que cuestionen
ese establishment de la época. Igual, Es pero un poco... para que veas que no solamente en el cómic, sino que en tema de películas, y película basada en libros, que, o si ya, loco, censurar un libro, porque en parte la película está basada en un libro y estás censurando el Eso. libro también, es totalmente es vergonzoso, es denigrante que hasta el día de hoy pasen estas cosas. ¿No? Bueno, eso Claro, y además es también... como. Sí. No, sí, iba a decir, es como Sarino, eso es arte, o sea, estás censurando la idea que tiene el autor, que es, quizás para el autor es esencial para la historia. Qué sé yo, se me viene al caso, esto lo leí en el blog de Aile, gente, lean Aile Digital. En la última temporada de The Voice, en el último episodio hay una escena de Homelander Sí. o El Vengador, si lo vieron en latino, que supuestamente Sí. iba en la primera temporada. Y Amazon dijo, no, esto es innecesario. Pero para el autor, para los guionistas dijeron, no, esto es vital para demostrar la locura y el deterioro mental que tiene el personaje, el héroe en sí. Era una escena, está el chabón masturbándose arriba de un edificio diciendo, mira, yo puedo hacer lo que se me canta, puedo hacer lo que se me canta. El tipo Está es un apuntando, héroe. digamos, a la ciudad. Es como Sí. que acabándole a la Claro, ciudad, ese claro. es el chiste. Es que, Está Claro. enfermo, chabón. es que también el Para- censurar... Dale, seguí tú. Sí, claro, digo, para Amazon eso era innecesario, no aporta nada. Pero lo que decían los guionistas es sí, esto aporta para demostrar cómo está el chabón en la mente, cómo está de la cabeza y cómo se le subió el poder y cómo lo enfermó. Y Sí. con todo lo que pasa en la serie, y eso no es nada. Pero- ese pedacito no es Claro. nada comparado Vos con todo lo fijate. demás. Sí, No. sigan, perdón. No, yo lo que quería decir es que también capaz que el escritor te quiere escribir de esa manera para mostrarte la repulsión. Sí, pero vos fijate También, claro. que la mayoría de las cosas, o por ahí estamos en el contexto, por ahí es muy el tema de la limitación de lo que era la Norteamérica de esa época. O por ejemplo, yo hace poco que arranqué a leer mangas viejos, ¿no? Voy a tocar el tema manga, ¿no? Pero por ejemplo, leo cosas de Tezuka. El loco dibujaba en los 40, en los 50. Vos tenés que le iban a decir. O sea, el vago mostraba cómo la fajaban las minas, cómo se abusaban, el sexismo, el insulto, el machismo. Vos tenés que le iba a una censura de eso. Está bien, es otro punto, es otra parte del planeta, es otra cultura que hasta el día de hoy sigue siendo tan media, digamos. Eso tiene que ver mucho. El tema de justamente Bueno, pero cómo se desarrolla, digamos, las obras artísticas con una cultura completamente distinta. O sea, es otro mundo, digamos. En general, por ahí pensamos que bueno, que ahora que está, que no sé, que la globalización, pero uno tiene que pensar que muchísimo ellos vivieron obviamente desde el nacimiento de su civilización, evolucionaron de una manera completamente distinta a la nuestra. Nosotros Sí, venimos sí. de una cultura más romana, más, digamos, justamente más. Incluso con el tema del maltrato a la mujer aún sigue existiendo. es que sí, Está peor que es que en acá. Japón es una sociedad muy machista hasta el día de hoy. Y muy diferencialista. Extremadamente machista. Sí. ¿Sí? Y por eso mismo digo, el tema de las editoriales, acá en Japón no había censura editorial. O sea, y hoy en día, que hoy en día ya estamos en otra época, ¿no? Que Japón está un poco más abierta al tema de, digamos, dar a conocer su arte, el manga, todo esto que ya está reaceptado. En el caso que esto es Planeta lo edita, todo lo que sea de esta temática, que tiene temas, incluso hay, Tezuka dibujaba a la gente afroamericana como muy llamativa. No sé si no quiero ser tan explícito, ¿no? Pero digo, lo dibujaba bien negrito los labios, muy a lo Disney. Y a Disney se le planteó eso. En cambio acá, lo que hizo Editorial Planeta fue hacer en todos los tomos o libros de Tezuka, hizo un redactado pidiendo disculpas por esas cosas y da una connotación de lo que era la época. En la época en la que estábamos atravesando en esa época, o sea, en los 40, los 50, en donde, Japón era otro mundo aparte del mundo. Vieron que se puede hacer disclaimer. Sí, bueno, y eso lo Sí, no aclararon pasa ellos nada. en los libros. Y está bueno porque vos lo lees y entonces ahí tranquilamente es un escudo para todos aquellos defensores que dicen, no, que cómo vas a postear esto, cómo vas a postear, mira, cómo vas a editar esto que, no sé, que atenta contra nuestra moral, qué sé yo. Y ellos ya hicieron
el disclaimer Claro, ahí. no es obligación Exactamente. comprar lo que es por más que esté Exactamente. editado, Y es porque se preferible quejen. que hagan eso a como pasa en Estados Unidos, que la mayoría de las obras que tienen estos problemas están en dominio público. La gente, Hay, sí. hay muchas obras que son racistas, pero racistas en serio, y ya están todas en dominio público porque nadie reclamó los derechos, nadie se quejó, nadie nada, y cualquiera las puede ver. Bueno, acá la gente de Planeta dice que ahora las obras de Tezuka están en la parte de Tezuka Company, creo que quieren ser familiares y las editoriales, ¿no? Y ellos dijeron que como ya el artista falleció hace ya muchísimo tiempo, les parece una totalmente falta de respeto modificar toda la obra por, digamos, aspectos que pueden ser negativos hoy en día nosotros, que entonces la dejan así, tal cual como está, y piden disculpas por eso. Lo que pasa que respecto, por ejemplo, eso es un punto, el tema de la censura o digamos, o lo que es la censura, la corrección política, en el tema del arte es distinto, porque el tema del arte, bueno, es un poco largo, pero hay distintas teorías. Una de ellas, por ahí la que más se reconoce es el tema de la separación del autor con la obra, pero existen en algunos puntos donde, por eso yo no sé, no sé, por un libro, los diarios de Pizarnik, por ejemplo, o algún libro que sea autobiográfico, y ahí es medio complicado separar la obra del autor, pero en general es más fácil cuando, por ejemplo, son historias que tienen mucho que ver con la vida y la obra, porque no sé, para citar, podemos citar un montón, pero por ejemplo, para citar, no sé, el cine, Vamos con la música, Michael Jackson. Michael Jackson o Roman Polanski, por ejemplo, que obviamente que es un tipo que está acusado de haber abusado en los 70 a una menor y que se vive escapando de la justicia. Entonces, como que, a ver. Y él dice que no lo hizo. Bueno, entonces, a ver, uno puede, en algunos casos sí puede separar, por ejemplo, el autor del artista, sí, porque hay unas películas de Roman Polanski que no tienen nada que ver con lo que hizo, entonces le es más fácil. Y cuando, por ejemplo, en el caso de las, como decía, el caso de Tezuka, por ejemplo, hay filósofos, no sé, Heidegger, por ejemplo, que es un filósofo alemán que estuvo adherido al partido nazi, o también hay otro que era antisemita que se llama... Menos mal que me entero ahora lo de Heidegger, si no me hubiera calentado bastante. No, pero Heidegger, lo que pasa es que Heidegger tuvo un periodo donde estuvo, digamos, estuvo dentro del partido, pero antes de finalizar, creo que fue eso en el 41, 42, se salió. O sea, renunció de su cargo, creo que en la universidad, no estoy segura si era en la Universidad de Berlín, pero era una de las más importantes, y medio que los nazis le hicieron la cruz, y en ese momento eran fuertes todavía. Entonces como que hubo, digamos, el tipo nunca habló de su etapa, justamente. Nunca se supo si fue por vergüenza o pues se había dado cuenta de que se había mandado un moco, que no, que en realidad estaba equivocado de lo que pensaba, o que Céline, por ejemplo, que es otro filósofo, ese sí era abiertamente antisemita. Pero es más fácil a veces separar las obras de los autores cuando los autores están muertos. Porque como que ya pasó mucho tiempo y las obras en sí, sobre todo, bueno, estos son filósofos, entonces hay algunas cosas que sí, que no tienen nada que ver con su postura, que uno la puede separar tranquilamente. Es como, no sé, si uno no leyera Borges, porque, bueno... Bueno, pero hay gente, pero hay personas que le gustan mucho. Mirá, yo el ejemplo boludo te da, pero hay mucha gente que consume y le gusta el disco de Charles Manson. El tipo fue un asesino, o sea, el tipo que mató creo que por ideología, no sé, bueno, yo no conozco mucho. Manson, ahora. Pero Charles Manson, el loco grabó un disco. Sí, tiene era sectario él. Bueno, el tema de la familia Manson, la famosa familia Manson. Bueno, el tema es que el tipo grabó un disco que es conocido y hay gente que lo consume hasta el día de hoy. El tipo era un asesino y murió murió, ¿no? Sí, perdón. Sí, creo que murió, digamos. Hacía la gira mundial con la remera y la cara de... También, exacto. Bueno, ahí pero eso, bueno, creo que fue, no sé si fue más pose que otra cosa, pero bueno.
Y hay gente que Pero banca lo eso. mostraba, lo Tiene que ver mostraba. con eso. Tiene que ver que hacer con ser poser o con, digamos, o con llamar la O con atención. querer Eso ser es mal- políticamente incorrecto. Pensemos que Marilyn Manson se inspiró en Charles Manson. Se mandó las mismas cagadas que Marilyn Charles Monroe. Manson y mira lo En que es. Marilyn Monroe y en Charles Manson. Sí. Imagínate, y bueno, como el infradotado a mí me gusta mucho el Sex Pistol, pero el boludón de Sid Vicious que andaba con una esvástica nazi en el hombro y las remeras, y todo para hacerse de, ay, yo soy rebelde, pero viejo, o sea, con dos dedos frente. Ni idea de qué era eso, Güey. chabón. Como Sí. dice Santos, si querés revelarte de traje y corbata, gracias. Y se supone que digamos, el punk digamos, el punk londinense El anarquista. era anarquista, claro, exactamente. Digamos, justamente canciones como God Save the Queen, y bueno, había, digamos, era una crítica justamente al establishment de esa Sí, época. anarquista Pero y bueno, todos criticaban, pero bien que le gustaba facturar, ¿eh? Entonces, sin boludeces. por eso, no, por eso, o sea, son, Se iban digamos, de gira a Estados Unidos. eh, justamente son a veces punto de vista que hay gente que, bueno, que lo hace más por una cuestión económica o por una cuestión, digamos, de pose, como decís vos, y hay gente que realmente cree en esa ideal. Bueno, eso cada uno, o sea, todavía vivimos en un país libre, en ese momento también, digamos, así que, pero bueno, había sus cositas. Bueno, volviendo un poco a lo de a lo que hablaba de, por ejemplo, la escena de Batman y Catwoman, bueno, la respuesta que le dieron en ese momento a este hombre, a Halper, fue que DC, que le dio la respuesta que dice que no puede hacer eso porque los superhéroes no hacen eso, como que los superhéroes no tienen sexo, no tienen relaciones ni nada por el estilo. Son puros, son Y puros. claro, Por eso estaba en The Boy. El estereotipo de lo que tenemos que ser. claro, entonces dice que él con el otro, digamos, con su compañero, que eran los co-creadores, le preguntaron si que estaba diciendo que los héroes eran solo amantes egoístas, y ellos dijeron no. Dice, es que vendemos juguetes de consumo para héroes. Es difícil vender un juguete si Batman practica sexo oral a alguien. A ver, ahí está el punto. Hoy en día, el tema de la censura es justamente un tema puramente comercial. Pasó, o sea, cambió de ser un tema ético, de un tema de Estado, pero un tema de todo moral y ético, que tenía una connotación política, obvio, pero más de todo ético, de mantener digamos, la sociedad como digamos, la familia, el rol de la mujer, el rol del hombre, qué es lo que se tenía que ver, qué no tenía que ver. Era una cuestión más moral, y pasó a ser, digamos, justamente a tener esto, digamos, de la censura, a tener esta cuestión disfrazada de moral, ¿no? De los superhéroes no hacen eso y que qué sé yo, pero pasó a tener una connotación, digamos, que se ve bastante bien, no es necesario indagar demasiado, pasó a ser una cuestión económica. ¿Por qué? Porque vos, si tenés un Batman que tiene sexo con Catwoman, a veces no sé, eso a los padres en general, a muchos les va a molestar y no te van a comprar el juguete. No es que quieran, por una cuestión, digamos, moral, quieran tratar digamos, de censurar eso por una cuestión moral, sino por una cuestión netamente económica. Pasó también en los años 90 con las películas de Tim Burton, cuando presentó la segunda película, que era Batman Regresa, cuando justamente Burton había terminado de instalar una imagen seria, oscura, adulta del personaje, digamos, había instalado justamente esto, obviamente también gracias a los cómics de los 80 que ayudaron mucho, digamos, a eso. Los fanáticos estaban muy conformes con el trabajo que había hecho Burton, pero bueno, hubo un movimiento de padres que acusaban al director y a la franquicia de ser muy violenta para los hijos, cual en ese momento produjo la reacción de McDonald's. ¿Por qué? Porque McDonald's vendía los juguetes de la película en la cajita feliz. Entonces, lo que hicieron fue, todos estos padres, antes obviamente no existían redes sociales, Twitter, nada de eso, entonces lo que hicieron es mandaron cartas
le llenaron de cartas. Entonces lo que hizo McDonald's fue presionar a Warner para sacar a Tim Burton como director. Entonces, bueno, las consecuencias de eso fueron las sucesivas películas de Joel Schumacher con Batman Eternamente y Batman y Robin, que bueno, que significaron un retroceso en el avance del personaje. Más allá de que Tim Burton seguía como productor, estaba como detrás de bambalinas, digamos, estaba un poco mirando lo que hacía Schumacher, pero igual, digamos, se pareció más a la serie de los 90 que al Batman adulto que conocemos todos hoy en día, justamente con las películas de Nolan, por ejemplo. Entonces, es la presión social y la presión económica, o sea que eso es lo que ahora, hoy en día, gobierna un poco el tema de lo que es la censura. La censura de los cómics, obviamente, nos estamos refiriendo. Es el tema de justamente de lo que vende y lo que no vende. Por ejemplo, otro ejemplo que había destacado en esta nota es, digamos, ¿cómo se llama? Justamente lo que nombraba Martín, lo de Batman Condenado, de Brian Azzarello, que había una escena, digamos, una viñeta en la que se mostraba a Batman completamente desnudo. Entonces, que obviamente tenía un contexto, estaba pidiendo a la computadora que le realice un chequeo médico, o sea, era en base a un contexto. Y bueno, y en esta escena, en esta viñeta se podría ver parte de su miembro viril, o sea, su pene ahí abajo. Entonces, una tendencia mundial, el hashtag Batman Penis. ¿Estaba bien cargado o no? Ahora te voy a mandar una foto. Ahora te voy a mandar una foto. Quiero comparar. El oyente lo quiere saber también. El oyente quiere saber, che, Batman. Sí. Y La era gente, como la Axl Rose. gente quiere saber. ¿Quién será la gente? No sabemos. Cuando me dicen, yo me acuerdo de una profesora en la universidad que decía, la gente. ¿Quién es la gente? Nadie, no existe la gente. Una profesora de ciencias políticas. Le mandamos un saludo. Yo lo uso mucho igual el término, la sí, gente, sí, pero sí. bueno. Sí, pero es como que, digamos, es muy Sí, indefinido. generalizar mucho. A ver si lo encuentro acá. Acá está, este es de Sin Censura. Quería ver una imagen que tenía un comparativo. Esta. Ya se las mando. Una imagen que tenía un comparativo. Que ahí se ve bien cuál es la censura. Yo tengo la edición, obviamente, de OVNI, de Batman Condenado. Y obviamente es con censura eso. Así que... Y sí, no, ¿En qué sentido? ¿Borroñoso o cortado directamente? Ahora les mando. No, está oscurecido. Ah, ok. Oscurecido. llegan a poner al Igual eso, Aiden, corregime, pero eso no fue decisión de OVNI, directamente a todos lados llegó así, ¿no? No, fue decisión de DC. No, fue decisión de DC. Claro. Sí, no. Eso fue. Es que llegaban a mostrar el pene de Batman en cualquier serie, en cualquier edición internacional, y estoy segura que más de uno decía no vamos a poner esto. Para que quiero ver, quiero analizar. Quieren analizar. No es gran cosa. No, demasiado. Tampoco era algo sutil, digamos. O sea, no era nada de otro mundo también. Pero bueno, a ver. Yo esperaba algo más. No. Bueno, vos. Esperabas vos. Ya hoy. Demasiado. No, qué sé yo. No, Aiden, esto, desde mi ignorancia, esto si hubiese sido, no sé, las gomas de Catwoman, por ejemplo, ¿no? ¿Hubiese Claro, pasado lo mismo? O el papo de Catwoman, ¿viste? el Seguro. problema. Ojo. El culo. Ya se está echando la mierda todo esto. El problema es, por ejemplo, sí lo que te censura, por ejemplo, son los pezones de las mujeres. Los pezones de Una las pelotudez. niños. Eso sí suelen censurar. Eso es una boludez. Sí, La pelotudez obvio. más grande que hay, como en los animes, en todo. Que te tapan el pezoncito. Yo lo y digo todo. capaz que es una boludez. Yo lo digo de mi conciencia porque por leer manga. Porque viste que en el manga eso les chupa todo un huevo. Pero por ahí la gente Claro, que... yo también por lo mismo, viste que el manga, los senos no son
pero nunca vas a ver un miembro masculino. Igual, a mi opinión, me parece que Porque son machistas, por eso no ponen pene. no, a mi opinión creo que fue una movida de prensa. Hicieron todo esto, a ver, lo censuraron, sí, qué sé yo, puede ser que lo censuraron, pero digamos, se formó un revuelo en las redes sociales que hizo justamente que cuando salió el cómic por todos lados, todos estábamos yendo a comprarlo. Claro. Hubo también una movida de prensa. Entonces, tiene que ver un poco, para mí, ¿no? Porque el cómic, yo siendo sincera, la historia es bastante medio pelo. No es una de las mejores historias de Batman. Pero, justamente, este revuelo hizo que tuviera buenas ventas. Si hubiese sido, a lo mejor si no hubiese tenido, digamos, esta cosa ¿cómo era? De toda esta controversia sobre si se veía o no el pene de Batman y todo esto, a lo mejor no vendía también. Pero bueno, o vendía igual, no sé, la verdad para mí fue una movida de prensa para ventas, respecto de las de ventas. Bueno, una de las otras series también que es bastante popular y que sufrió recorte en su momento fue la serie The Boys, está basada en el cómic que es homónimo de Garth Ennis, Aguante The y que fue Boys. emitida por Amazon Prime. Hay una escena en el segundo episodio que trata sobre el líder del grupo, que es The Seven, que dice que se cuenta que se paraba en una de las águilas del edificio y se bajaba en donde creo que tenía la oficina ahí, no, la oficina o el departamento, no me acuerdo cómo tenía. Se bajaba los pantalones y comenzaba a masturbarse, murmurando: yo puedo hacer todo lo que quiera. Eso contaba uno de los showrunners. Y que afirmó que Amazon pensó que no era necesaria la escena y que él explicaba que hacía referencia al estado mental del personaje, como no estaba bien. ¿Sabes cómo lo Entonces, censuraron? sí, la censuraron Claro, porque igual. si no ves la serie no entendés más o menos cómo va el tema del tipo, pero Acá sí, tiene la no, cabeza igual en cualquiera el dice, chabón. acá Pero veo mal. que dice que la segunda temporada la escena fue incluida, pero pasó medio desapercibido, ¿no? En el último episodio, de la segunda temporada está esa escena. Ah, bien, viste. Ahí se supone que ahí no, ya en el final de la serie, ¿no? Ya que todavía no sé la tercera, ya vos como espectador ya tenés una noción de cómo está el tipo de la cabeza. Ya si le encajaba en el segundo capítulo sin un contexto todavía armado del héroe, capaz que y mirá, ¿qué está pasando acá? Claro, bueno, Alguien que es medio se ve loquito, que pero lo tan cambiaron boludo, ¿viste? justamente por ese cuestionamiento que hizo Amazon, que no era necesario, que no era necesaria la escena porque, o como que no se entendía muy bien. Así que bueno, bien porque la pudieron incluir de alguna manera. Y bueno, una de las cuestiones que maneja también el universo de Marvel es que justamente que por qué es tan popular entre grandes y chicos, que es justamente, y una de las cosas que se le critica más a Marvel es la sexualidad con que se manejan los personajes. Es todo muy naif, ustedes ven, no sé, las películas, por ejemplo, el MCU, las películas, y bueno, y generalmente también los cómics son bastante, digamos, que no hay mucho de eso, ¿no? Lo que llama la atención, por ejemplo, a mí me llamó la atención particularmente en la serie de Loki, que se lo revele como un personaje que tiene género fluido. Eso, digamos, es un avance por parte, digamos, de Marvel, que me parece que dentro de todo, y sobre todo, digamos, estando en una plataforma como es Disney, que sabemos lo que es, digamos, es una... No, yo creo que lo más interesante va a ser con los hijos de Wanda a futuro, que ahí va a estar ahí va a estar intensa la cosa. Sí, bueno, eso también. Ahí creo que va a ser el punto, porque de último Loki todo el mundo piensa, Loki hombre, Loki mujer, mundos paralelos, la. Sí. Y está. Te lo justifican por ahí. Lo lindo va a estar cuando saquen la sexualidad de los hijos de Wanda. Ahí va a estar el lío. Y bueno, y yo creo que están preparando una especie de apertura. A lo mejor no lo hacen tan, digamos, tan evidente o tan, pero como que
lo van haciendo de una manera como que para ir, que lo pueden hacer, pero como una manera más, no sé, como los desnudos cuidados. Los desnudos cuidados de las modelos, bueno, yo hago un desnudo cuidado en una revista, bueno, así creo que lo van a hacer medio de esa onda. Pero lo van a tener que hacer porque un poco, digamos, también tienen que ayornarse. Más allá de que bueno, que el estilo del que apunta siempre, el que siempre apuntó Marvel y que también lo tiene Disney justamente, digamos, es enfocado para niños y adolescentes. O sea, que es lo que en realidad, ¿qué es lo que vende? Marvel para mí es el claro ejemplo de cómo ganar muchísimo dinero a costa de algunos sacrificios, como ser el tema de, justamente, en algunos casos el tema de, bueno, el arte, los guionistas, el tema, bueno, de este tipo de autocensura. Recordemos que Marvel tiene su propio, está fuera del Comic Code Authority, pero bueno, pero tiene un código particular de ello que se autorregula, digamos. Prefieren venderte escenas de acción, que es lo que garpa y lo que le gusta a los pibes, más que otro tipo de contenido que a lo mejor es más para adultos y que atraería más adultos, creo yo. Sí, yo en esto, si hay que darle a la derecha, hay que darle a la derecha de C, porque las series han salido cuanto género extraño haya salido, todo se ha respetado. Claro. Bueno, y un poco yo, por mi parte, un poco para cerrar, creo que la industria va a seguir creciendo y bueno, va a seguir permitiendo que la creatividad de los autores y obviamente en tanto y en cuanto los consumidores maduremos y podamos recibir con los brazos abiertos el mensaje que nos quieran transmitir. Y bueno, y dejando un poco de lado la presión pública, que es lo que genera por ahí censura y exclusión. Todo depende de nosotros, de qué querramos, de si nosotros querramos censurar algo o no, si los consumidores querramos censurar algo o no también. Eso hay que tener en cuenta, porque ya hoy en día ya no tiene que ver con la moral, sí, no tiene que ver con lo económico. Entonces, va a depender un poco de nosotros. El tema de si algo se edita o no se edita, se censura o no se censura. Por eso es importante, digamos, dar vía libre y dejar un poco, ¿cómo se llama? A ver, permitir que la otra opine. Permitir que la otra opine y no aplicar censura de ningún tipo. Porque eso me parece que es lo más importante y que si realmente queremos que, digamos, si realmente pregonamos la libertad y, digamos, y que cualquiera puede decir lo que se le cante. Y nosotros, bueno, si alguien dice lo que se le cante, bueno, y bancarse la que te viene también. Bancarse la que te viene y un poco y debatir. Y tratar de debatir con altura. La censura nunca es la opción. No es la opción de ningún tipo. Ni desde la persona que, por ejemplo, que no puede decir nada, o por ejemplo no puede hacer un comentario en un trabajo, en un laburo porque la echan, desde, no sé, alguien en redes sociales porque la cancelan o porque la dejan de seguir. Obviamente, siempre respecto de los autores y las obras. Por ejemplo, a mí me pasó particularmente cuando J.K. Rowling salió a decir, digamos, esas frases transfóbicas. Me pasó que en un momento, más allá de que la obra de Harry Potter no tiene nada que ver con lo que ella piense, un poco como que me retraí un poco, me gustaba y ahora me gusta menos. Pero eso no quiere decir que no pueda seguir Es como consumiendo. la sexualidad de Dumbledore, que dijo, ay, sí es gay, pero en la película está con una heterosexual, ay, no, pero es más adelante, y así lo está peloteando, que no está bien. Y bueno, mientras, digamos, podamos, se pueda separar la obra del autor, una cosa que quiero decir respecto a esto que me parece importante, que es una de las cosas que yo había notado, que es un poquito fuera de lo, ¿cómo se llama? De lo que es el cómic y, digamos, la censura del cómic. Es que en realidad lo que tiene que ver con el tema, digamos, de separar
está perfecto. Yo estoy de acuerdo con el tema de separar el autor de la obra. Eso me parece fantástico. Pero también hay que tener, digamos, hay que saber que existe. Hay como hay como una triada dentro de lo que es una obra y cómo se compone. Vos tenés la obra por un lado, el autor, lo que es el sujeto biográfico. El sujeto biográfico es la persona que escribe y que se manda las cagadas, que comete delitos o lo que sea. El autor, que es esa persona que digamos que escribe la obra y la obra. O sea, el sujeto biográfico y el autor son los mismos, pero digamos tienen distintas facetas. El autor, lo que tiene también, y digamos, el aparato que tiene también es por ejemplo, lo que es llama, perdón, lo que es la fama, por ejemplo, la fama y los premios y el reconocimiento. Eso, digamos, es una faceta propia del autor. Que, por ejemplo, le doy un caso, no se me va a entender porque doy un caso. Cuando hablaba de Roman Polanski en su momento, en un festival de Venecia, que creo que fue en el 2019, él presentó una película que se llamaba J'accuse, que era justamente que casualmente era una película que presentaba la historia de un judío perseguido. Hacía obviamente clara referencia a su situación como judío y que se sentía perseguido por justamente el delito que se le indicaba. Entonces una jurado de ese festival, que se llamaba Lucrecia Martel, esa mujer no fue a la gala de la proyección y dijo que ella no separaba lo del hombre y de la obra, y que vio que en esa obra cuando vio esa obra estaba pensando todo en el tiempo de que fue una autodefensa cobarde de él. Pero también lo que dijo que Polanski es un maestro del cine. O sea, ¿qué nos da a entender esta mujer? Que a veces en ciertas circunstancias, cuando hay digamos, lo que es la escena de un premio o la escena digamos, de un festival en donde se premia al autor, uno puede tener alguna reserva de decir, no, yo esto no consumo, yo esto no comparto. Porque si no es como que si la persona con esa propia participación estaría legitimando esos espacios y haría como que sin nada pasada, y en realidad no es así. Entonces, también lo que vio justamente de esta película en particular, que él hacía como una autodefensa respecto justamente del delito que él cometió como sujeto biográfico, como persona, como sujeto. Entonces, no le gustó. Entonces, esa obra sí es como que para ella no la consumiría, digamos. La cancelaría ella, ¿no? Pero después dice que Polanski es un maestro del cine. Entonces esta mujer da la pauta de que seguramente tiene muchísimas películas digamos, en su biblioteca, que las ve y que le encanta de Polanski, y seguro que hay un montón de películas favoritas que ella ama y las seguiría viendo y las seguiría consumiendo. Eso, Pero particularmente, esa no. ¡Ay! Que tenemos un fantasma. En fin. eso me hiciste acordar a cuando se lo canceló a Nobuhiro Watsuki, el creador de Rurouni Kenshin, que a él se le encontró material, digamos, de pedofilia, por así decirlo, de menores, o sea, contenido le encontraron, pero él no abusó, no sé, no se lo juzgó por eso, sino por tener en su posesión contenido. Bueno, pero la obra en sí, la obra de él no la escribió, digamos, como una especie de autodefensa ni nada, ni hizo una relación entre lo que le pasaba a él y la obra. Es una obra que no tiene nada que Y ver. justamente vos en Kenshin no vas a ver apología ni un abuso, no vas a ver un desnudo, no vas a ver nada sexual, no vas a ver nada, o sea, es un shonen, pero no vas a ver ni una apología, ni una indirecta hacia esos temas, ¿me entendés? Por eso es que yo siempre digo, ahí tenés el más claro ejemplo de cómo separar la obra del autor. El autor sí tiene que estar en cana y que se los coma, o sea, que se pudra, me da lo mismo. O sea, él sabrá lo que habrá hecho y si la justicia existe, que se encargue. Pero la obra es la obra, y Kenshin es un pedazo de manga, ¿me entendés? Y eso es lo que... Hasta llega un punto de la obra, en realidad, lo Otro que ejemplo hace... claro es Sí, Michael Jackson. Te guste o no, el loco revolucionó el pop, el rock, le hizo los videoclips, hizo todo. Después lo que haya hecho con su vida personal, si tiene síndrome de Peter Pan, si hizo cagadas con menores, si hizo no cagadas, eso ya es un problema. Eso separa al artista del autor.
Sí, obvio. Porque a veces hasta las mismas obras se pelean con el autor, con lo que piensa el autor. Llega un punto de que a veces el autor piensa de una manera y la obra a lo mejor, y depende también de la interpretación que le da porque también lo importante acá es la interpretación que le da el propio, ¿cómo se llama? El propio lector. Esto es lo último que digo y bueno, si queremos vamos cerrando el tema, pero hay un filósofo que es muy conocido que se llama Roland Barthes, que él habla de la muerte del autor, un poco nietzscheriano, por la muerte de Dios, bueno, la muerte del autor. Entonces él dice hoy dice el textual, esto dice, hoy en día sabemos que un texto no está constituido por una fila de palabras de las que se desprende un único sentido teológico en cierto modo, pues sería el mensaje del autor Dios, sino por un espacio de múltiples dimensiones en el que se concuerdan y se contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la original. O sea, esto quiere decir que el que lee puede tener una interpretación completamente distinta de otro lector y de lo que realmente quiso decir el autor. O sea, ninguna de las lecturas que, por ejemplo, alguna obra, ninguna lectura que tiene Róneto, que tiene Sarino, que tiene Manijo, que tiene Martín, o yo, son las mismas, porque nos atraviesa una subjetividad, nos atraviesa una subjetividad y nos atraviesa otras cosas, digamos, nuestra experiencia de vida, cómo podemos tomar ciertos temas, algunos lo llevan para un lado, otros lo llevan para el otro. Entonces él termina diciendo que una vez alejado del autor, se refiere a la obra, se vuelve inútil la pretensión de descifrar un texto. Darle al texto a un autor es imponerle un seguro, proveerlo de un significado último o cerrar la escritura. O sea, lo que dice que, bueno, si lo leemos y tenemos que analizar, tenemos que pensar como piensa el autor, como que cerramos la interpretación. O sea, a lo mejor la obra puede tener miles de interpretaciones. Entonces, un poco eso. Me parece que también depende mucho del lector. Eso también depende mucho, la interpretación de la obra depende mucho justamente del lector. Que eso me parece que es muy importante. Que también ese es otro motivo por el cual hay que separar el autor de la obra. Y nosotros como consumidores también cambiamos un poco, ¿eh? Nosotros que somos la última época conservadora de los 90, yo creo que ya hoy en día hay todavía un requecho que se sigue quejando. Más que nada en las redes, viste que lo ves, que hay mucho conservadurismo todavía. Pero nosotros cedimos mucho y fuimos la última. ¿Sí? Yo lo que veo mucho, obviamente, o sea, que es en todos los ámbitos. Uno dice, bueno, hay el resurgimiento, no solamente acá en Argentina, sino en Europa, un montón de partes, el resurgimiento de las derechas conservadoras. Y está en todos los ámbitos. Este surgimiento, estos pensamientos justamente conservadores se desprenden, digamos, no solamente en el plano político, sino en el plano social, cultural, digamos. Yo no voy a usar el término pose, pero me parece que es una moda. Ojalá sea una moda, no pase mayores. Ojalá sí. sea eso. Sí, pero la verdad que nosotros que lo vivimos, porque yo tuve mis viejos que en la época que se criaron los 60, los 70, los 80, y yo que viví los 90, la época del cambio, donde empezábamos a abrir un poco más la cabeza y tener que lidiar con nuestros viejos, que eran recontra conservadores. Fuimos la última generación que vivimos eso. Y hoy en día, los pibes de hoy en día ya tienen más, digamos, son hijos nuestros, de nuestra generación de los 90, entonces es como que ya fueron criados un poco más abiertos, pero así todo. Por eso yo digo que es moda, que por ahí se ponen a consumir cada cosa que vos decís, loco, lee, culturizate antes, razoná, porque hablan por hablar. Y bueno, eso pasa mucho, bueno, en lo que estábamos hablando de la política la otra vez, viste que por ahí salen con cada idea. Sí. Y por eso digo, para mí es una moda y ojalá sea así. Ojalá sea así. Sí, ojalá. Yo voy a parar la opinión porque si no vamos a terminar a las 3 de la mañana hablando de política. No, ya está. Yo creo ya que está, sí, era eso, sí. Así que si, no sé, si Manija no tiene más nada para decir, No, vamos cerrando. nada. No, es que después a la larga se termina radicalizando todo. Pero bueno, vamos a dejarla por ahí porque si no vamos a terminar más. Exactamente. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, terminamos el podcast de hoy. Espero, bueno, que les haya gustado y, bueno, nos vemos la próxima. Saludos a todos. Los chicos quieren saludar. Eso. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos.
Seguinos en Instagram y Facebook como El Sucucho Comiquero. Y escuchanos en Spotify, Google Podcast, Anchor y otras plataformas de podcast. El Sucucho Comiquero.